Hoy ya por fin concluimos con el análisis, sí, bastante exhaustivo, de todo lo que ha tenido que ver con ese viaje del Papa a Hungría. El antes, el durante y el después, porque hoy vamos a seguir viendo lo del después. Y vaya cosas, vaya cosas. Bien, la portada tiene que ver con ya las explicaciones que el Papa dio del viaje que tuvo a Hungría. Imagen muy significativa, sí, siempre con esa reverencia ante la gente o ante el obelisco. Bien, dicho esto, vamos directamente por lo que dijimos que realmente era importante. El Papa dijo que tenían esa misión de paz del Vaticano con Ucrania y Rusia, ¿no? Pues mirad todo lo que aconteció a partir de entonces. El 2 de mayo empiezan a salir estas noticias. Rusia y Ucrania contradicen al Papa Francisco, desconocen misión de paz del Vaticano. Desde la sala de prensa de la Santa Sede no se ha emitido declaración para precisar a qué se refiere el Papa con una misión que todavía no es pública. Las partes, por lo pronto, aseguran no estar enteradas. Bien, yo no sé si no están enterados o se hacen los suecos, no lo sé. Pero mirad, en el vuelo de regreso de Budapest a Roma, el Papa contestó a una pregunta acerca de un proceso de paz entre Ucrania y Rusia y un eventual encuentro entre el mismo Francisco y Putin. Fue en ese contexto que afirmó: estoy dispuesto a hacer todo lo que haya que hacer. Además, ahora hay una misión en marcha, pero aún no es pública. Vamos a ver cómo, cuando sea pública, la diré. Esa sencilla afirmación mereció titulares de periódicos. Esos titulares interpretaron que la misión sería una misión de paz por parte del Vaticano para mediar entre Rusia y Ucrania, y así fue reflejada. Sin embargo, un día después de esa afirmación del Papa Francisco, tanto Rusia como Ucrania han negado conocer esa misión que debería involucrarles. Interrogado por la prensa, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró a la agencia TASS que no conoce ninguna misión de paz por parte del Vaticano. No sabemos nada. Pero no fue solo Rusia quien contradijo al Papa. También desde Ucrania han asegurado no tener conocimiento de una misión de paz por parte del Vaticano. El tono incluso fue más encendido, pues desde Kiev aseguraron que si se está dando, es sin consentimiento del presidente Zelensky, según una fuente gubernamental en declaración a CNN. Los dos países no han sido los únicos en hacer declaraciones, dado que el Papa se reunió en Budapest, fuera de programa, con el ex número 2 de la Iglesia Ortodoxa rusa, el arzobispo Hilarión. Este publicó un vídeo para desmentir algunos rumores como que le habría tratado al Papa un plan secreto. Qué cosas, ¿eh? Dijo Hilarión: en la prensa han aparecido insinuaciones según las cuales me reuní con el Papa Francisco para darle información con el fin de llegar a algunos acuerdos secretos o con otros fines políticos. Respondo para los interesados: no hubo nada concerniente a las relaciones bilaterales entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Rusa. No se trataron cuestiones políticas. La reunión fue de carácter personal entre dos viejos amigos. Bien, ¿quién está aquí haciendo o diciendo falsedades? Pues vaya usted a saber. Hilarión explicó también el porqué de ese encuentro. Muchas personas me han preguntado en las últimas horas por qué me reuní con el Papa Francisco, mientras que no hubo reuniones separadas con el representante de Constantinopla ni con otros obispos ortodoxos. El encuentro se explica por nuestra amistad personal de más de 10 años, cuando fue elegido Papa en marzo de 2013. Yo fui el enviado de la Iglesia rusa para su ceremonia de investidura. Al día siguiente hablé en privado con él durante 1 hora. Era el tercer Papa que conocía en mi vida. Una vez Juan Pablo II y 4 Benedicto XVI. En el caso del Papa Francisco, descubrí que tenía una buena experiencia en relaciones bilaterales. Finalmente, Hilarión comenta: Hungría es un país con una población predominantemente católica y el Papa fue calurosamente recibido por decenas de miles de personas. Hungría es el único país de la Unión Europea que se muestra abierto a pesar de las presiones de Washington y Bruselas.
Es un país que protege los valores cristianos y se opone sistemáticamente a la propaganda del liberalismo, la permisividad moral y el libertinaje. La Constitución húngara comienza con las palabras «Dios bendiga a los húngaros» y es una cita del himno nacional húngaro que no es más que una oración. La Constitución dice que estamos orgullosos de que nuestro rey San Esteban, hace 1000 años, hiciera de nuestro país una parte de la Europa cristiana. Los valores cristianos están protegidos en la Constitución de Hungría, en particular el matrimonio, definido como la unión entre un hombre y una mujer. Toda persona tiene derecho a la vida y a su dignidad. El feto tiene derecho a la protección desde la concepción. Desde la sala de prensa de la Santa Sede no se ha emitido declaración para precisar a qué se refiere el Papa con una misión que todavía no es pública. Las partes, por lo pronto, aseguran no estar enteradas. En fin, como vamos diciendo, ¿quién estará mintiendo aquí? ¿O es que el Papa dijo una misión y no se refería a eso? En fin, pero ya sabes que cuando el Papa suelta una liebre por algo es, no lo dice porque sí. ¿Qué estarán tramando? Pues supongo que ya no tardar se verán los resultados. Y aún sucede algo más. La Casa Blanca comenta la misión de paz del Vaticano para Ucrania. Washington es conocedor de los esfuerzos del Vaticano encaminados a lograr la paz entre Rusia y Ucrania, afirmó este lunes la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en una rueda de prensa. Estamos al tanto, no tengo ningún comentario sobre eso, solo lo dejaré ahí, comentó Jean-Pierre. Impresionante, ¿eh? El Vaticano secunda lo que dice el Papa y que sí, que tiene que ver con lograr la paz. Vaya. Mientras tanto, un funcionario ucraniano que habló bajo condición de anonimato con CNN dijo que en Kiev no saben nada de los esfuerzos del Vaticano. En fin, es lo que hemos visto antes. Con lo cual, ya da que pensar. El Papa suelta eso, los otros dicen no saber nada y Estados Unidos, sí, afirma que eso se está moviendo por parte vaticana. Y ya sabéis que las dos bestias, el papado y Estados Unidos, la primera y la segunda bestia de Apocalipsis, van de la mano al fin del tiempo y es así. Con lo cual, ya da que pensar y mucho todo esto. Y bueno, vamos viendo qué más sucedió. Era ya el 3 de mayo y aparece esta otra noticia. El Papa Francisco advierte que Europa está en crisis y alienta a cuidar sus raíces cristianas. Fijaos cómo este discurso ya vienen dándolo hace ya un buen tiempo. ¿El qué? El volver a las raíces cristianas. Y claro que van a volver, porque ya sabéis que van a coger el predominio en Europa y ya se encargarán de que pase lo que tenga que pasar para que así sea. En la audiencia general de este miércoles 3 de mayo, el Papa Francisco expuso las conclusiones de su viaje a Budapest, en Hungría, donde estuvo desde el viernes 28 hasta el domingo 30 de abril. El Santo Padre hizo un resumen del que ha sido su 41 viaje apostólico ante los fieles presentes en la plaza de San Pedro del Vaticano, desde donde ensalzó las raíces cristianas del país húngaro y alertó que Europa entera está en crisis. Al comienzo de su catequesis, el pontífice agradeció a todos aquellos que le han acompañado durante este viaje y definió al pueblo húngaro como un pueblo valiente y rico de memoria. Además, señaló que durante su estancia en Budapest pudo sentir el afecto de todos los húngaros, no solo de católicos, sino de todos los húngaros. A continuación, sintetizó esta visita centrando su mirada en dos imágenes, las raíces y los puentes. El Papa Francisco indicó que en este país ha visto mucha gente sencilla y trabajadora custodiar con orgullo el vínculo con las propias raíces. Y entre estas raíces, prosiguió, como evidenciaron los testimonios durante los encuentros con la Iglesia local y con los jóvenes, están sobre todo los santos. Santos que han dado la vida por el pueblo, santos que han testimoniado el Evangelio del amor, santos que han sido luz en los momentos de oscuridad. Muchos santos del pasado que hoy exhortan a superar el riesgo del derrotismo y el miedo del mañana, recordando que Cristo es nuestro futuro. Luego el Santo Padre recordó que las sólidas raíces cristianas del pueblo húngaro han sido puestas a prueba.
Su fe, como hemos escuchado en la palabra de Dios, fue probada por el fuego durante la persecución atea del siglo XX. De hecho, los cristianos fueron golpeados violentamente, con obispos, sacerdotes, religiosos y laicos asesinados o privados de la libertad. Pero mientras se intentaba talar el árbol de la fe, las raíces permanecían intactas, se mantenía firme una iglesia escondida, viva, fuerte, con la fuerza del Evangelio. Asimismo, resaltó que en Hungría esta opresión comunista fue precedida de la nazi, con la trágica deportación de mucha población hebrea. En sus palabras, el pontífice aludió a la poetisa húngara Edith Bruck, a quien felicitó por su 92 cumpleaños y destacó que a través de sus poemas cuenta a los jóvenes la necesidad de luchar por un ideal y por no ser vencidos por las persecuciones y la cobardía. Interesante, por lo que ha pasado en Hungría, opresión comunista, el tema nazi y deportación, dice, de mucha población hebrea, o sea, judíos. Fijaos que el Papa ya va preparando una vez más con todo esto un terreno para que haya una cierta memoria y, por tanto, en consecuencia, un ecumenismo. El Papa Francisco también advirtió sobre la mundanidad, aquella que amenaza la libertad con los guantes blancos de un consumismo que anestesia, por lo que nos conformamos con un poco de bienestar material y, olvidando el pasado, se flota en un presente hecho a escala del individuo. Más tarde señaló que ese problema no es exclusivo de Hungría, sino que Europa entera está en crisis, e invitó a los fieles a reflexionar sobre la importancia de cuidar las raíces, porque solo profundizando las ramas crecerán hacia lo alto y darán frutos. Preguntémonos, ¿cuáles son las raíces más importantes de mi vida? ¿Las recuerdo? ¿Las cuido? Por tanto, ¿raíces de qué tipo? Está hablando sobre todo de raíces cristianas. Como segunda imagen de su viaje a Hungría, el Santo Padre señaló la importancia de construir puentes de paz entre pueblos diversos. Es en particular la vocación de Europa, llamada como puente de paz, a incluir las diferencias y acoger a quien llama a sus puertas. Hermoso en este sentido el puente humanitario creado por tantos refugiados de la cercana Ucrania, que he podido encontrar, admirando también la gran red de caridad de la Iglesia húngara, destacó. También felicitó al pueblo húngaro por su compromiso con la ecología y su trabajo por construir puentes entre las generaciones, entre los ancianos y los jóvenes, desafío hoy irrenunciable para todos. Sí, evidentemente el tema de la ecología no podía faltar. Además, hay otros puentes que la Iglesia, como surgió en el respectivo encuentro, está llamada a tender hacia el hombre de hoy, porque el anuncio de Cristo no puede consistir solo en la repetición del pasado, sino que siempre necesita ser actualizado para poder ayudar a las mujeres y a los hombres de nuestro tiempo a redescubrir a Jesús, explicó. Sí, esa es la base, redescubrir a Jesús, pero ¿de qué forma? De la forma en que ellos lo enseñan, Además, el Papa recordó que en la misa celebrada el domingo 30 de abril en la plaza del Parlamento de Budapest estaban presentes cristianos de varios ritos y países y de diferentes confesiones que en Hungría trabajan bien juntos. Interesante, ecumenismo de arriba abajo. Por ello, animó a los presentes a preguntarse: yo en mi familia, en mi parroquia, en mi comunidad, en mi país, ¿soy constructor de puentes, de armonía, de unidad? Fijaos que si vosotros no vais en esa sintonía, lo que hacéis es derribar puentes, ir contra la armonía y la unidad. Fijaos qué planteamientos, Recordad que siempre hay como un bien común en el cual si en algún punto tú no entras, o mejor dicho, delatas lo que hay detrás de todos esos buenos planteamientos, entre comillas, que así lo parecen, pues evidentemente ya ves lo que vas a ser. Aseguró también haberse sentido conmovido por la música del país, un rasgo característico de la cultura húngara. Por último, encomendó al país de las raíces y los puentes a la Virgen María. Encomendamos este querido país a la Reina de la Paz, encomendamos la construcción de puentes en el mundo, a la Reina del Cielo,
que aclamamos en este tiempo pascual. Encomendamos nuestros corazones para que estén arraigados en el amor de Dios, concluyó. Por tanto, ¿lo encomiendan todo a Dios? No, no, no. ¿A quién? A la Reina de la Paz, que además es Reina del Cielo, y que esos atributos, mira por dónde, que son de Semiramis, se los clavaron a la Virgen María. Y le están haciendo hacer un papel que ella no ha desempeñado ni desempeña, porque sigue muerta y no está en el cielo aún. Hasta la segunda venida de Cristo no va a resucitar. Pero ahí están los engaños de Satanás, mostrando y rindiendo culto pagano, todo disfrazado de cristianismo, y tanta gente sin saberlo. Pero todos encomendados a la Virgen, ya lo veis. Por tanto, en verdad, a Satanás. El Papa dice, mayo será el mes de la oración por la paz y el fin de la guerra. Vaya. Francisco, en los saludos tras la audiencia general, vuelve a invocar la intercesión de María por el fin de la violencia en Ucrania. Que Europa construya puentes de paz entre los pueblos e incluya las diferencias y acoja a quienes llaman a sus puertas, dice en la catequesis. Y en su saludo a los polacos vuelve a dirigirse a la Virgen para invocar para toda Europa la perseverancia en la fe, la unidad y la cooperación armoniosa, pero ante todo la paz, especialmente en la vecina Ucrania. Sí, esto no podía faltar. Desde luego aquí lo vemos con más detalle de lo que hemos visto antes en el otro artículo. Y fijaos lo que llega a decir, que el mes de mayo dedicado a María sea un tiempo para rezar el rosario por la paz. Ya hemos hablado del rosario en Puertas Dimensionales, lo que implica, pues ya veis, tanta gente que lo hará orando por la paz y lo que está haciendo es abriendo unas puertas a los demonios, que pobrecitos si lo supieran saldrían corriendo. Pero bueno, es lo que pide, y fijaos cómo lo dice. Así lo pidió Francisco a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro, en los saludos en varios idiomas tras la audiencia general, en la que también recordó la petición de Fátima a los 3 niños pastores, de rezar cada día el rosario por la paz en el mundo y el fin de la guerra. Vaya, una vez más volvemos con los 3 pastorcitos de Fátima y esa aparición, En fin, vaya cosas. Bueno, pues va diciendo todo ese tipo de oración y lo demás. Saltamos y vamos a esto. También el 3 de mayo sucedió esta cuestión que veis aquí. El metropolita Antonig saluda al Papa tras la audiencia general. El presidente del Departamento para las Relaciones Eclesiásticas Exteriores del Patriarcado de Moscú estuvo presente hoy en la plaza de San Pedro durante la catequesis del Papa Francisco. Ayer el encuentro con Monseñor Claudio Gugerotti, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales. El metropolita Antonig de Volokolamsk, presidente del Departamento para las Relaciones Eclesiásticas Exteriores del Patriarcado de Moscú, estuvo presente esta mañana en la plaza de San Pedro. Durante la audiencia general, sentado junto al cardenal Lazarus Young-Heung-Sik, prefecto del Dicasterio para el Clero. Al final saludó al Santo Padre y se detuvo a hablar cordialmente con él durante unos momentos. Francisco, como suele hacer en estos encuentros, le besó la panagia, el medallón con la imagen de la Madre de Dios que los metropolitas ortodoxos llevan en el pecho. Fijaos que antes lo hizo, lo vimos, y ahora también lo ha vuelto a hacer. A continuación, el Papa entregó al metropolita una medalla del pontificado, mientras que Antonig le obsequió una panagia en un pequeño cofre. El metropolita Antonig se reunió ayer en Roma con el arzobispo Claudio Gugerotti, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales. Según informa la página web del Departamento para las Relaciones Eclesiásticas Exteriores del Patriarcado de Moscú, Antonig llegó a Italia el 1 de mayo con la bendición del patriarca de Moscú, Kirill, para una breve visita de trabajo. Caray, qué cosas, O sea, Kirill le da su bendición para que vaya a tener una breve visita de trabajo con el tema, a saber cuál será, pero tiene que ver, para ir allí
y tratar directamente con el Vaticano de algo que evidentemente debe ser importante, ¿eh? ¿Será trabajar en negociaciones para el ecumenismo? Durante el encuentro con Monseñor Gugerotti, que tuvo lugar en la sede del dicasterio, se discutieron una amplia gama de temas de interés mutuos en ese sitio. Bueno, una amplia gama de intereses mutuos, pues pueden ser muchos, claro, o pueden ser unos pocos que sean muy amplios, cuidado, ¿eh? Pero que en el fondo ya sabéis que todo tiene que ver con lo mismo. Y el 4 de mayo aparecía esto, el cardenal Parolin dice: Kiev y Moscú fueron informadas a su tiempo de la misión de la Santa Sede. Mira por dónde. Él, ¿qué hace? Insiste en que sí, que están informados. El secretario de Estado, al margen de la presentación de un libro sobre don Tonino Bello, se mostró sorprendido por las palabras de los gobiernos de Rusia y Ucrania de que desconocían la iniciativa de paz vaticana de la que habló el Papa en el vuelo de regreso de Budapest. A continuación, reiteró el llamamiento para poner fin a esta masacre que está afectando fuertemente a Ucrania, con implicaciones también para Rusia. Mirad qué nos llegan a decir. Encontrar puntos de acuerdo y poner fin a esta masacre que afecta fuertemente a Ucrania, pero que también tiene implicaciones para Rusia que no son indiferentes. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, reitera el llamamiento incesante de Francisco para poner fin al conflicto en suelo ucraniano que se prolonga desde el 24 de febrero de 2022. En la Universidad Lumsa, este miércoles 3 de mayo, para la presentación de un libro, Lev sobre Tonino Bello, una voz de paz, que sería necesaria en tiempos como los actuales heridos por el conflicto, Parolin respondió a las preguntas de los periodistas, empezando por la de la misión de la Santa Sede para favorecer la paz en Ucrania, que el Papa anunció durante la entrevista en el avión en el vuelo de regreso de Budapest. Estoy dispuesto a hacer todo lo que haya que hacer. Además, ahora hay una misión en marcha, pero todavía no es pública. Vamos a ver cómo. Cuando sea pública la diré, aseguró Francisco sin dar más detalles. Palabras a las que los gobiernos de Moscú y Kiev respondieron a través de funcionarios que, con pocas horas de diferencia, dijeron no estar al tanto de esta iniciativa vaticana ni haber tenido ninguna comunicación específica. El Papa ha dicho que habrá una misión que será anunciada cuando sea pública. Y repito las mismas expresiones que él ha utilizado, afirma Parolin. No entraré en detalles. El Papa ha hablado en estos términos. Dejemos que sea él quien dé más información. El secretario de Estado dice estar sorprendido por la reacción de Rusia y Ucrania, ya que yo sepa, estaban y están al tanto de ambas partes. Sí, en su momento. Que yo sepa, lo saben. Luego, ya se sabe cómo es esto. En medio del laberinto de la burocracia puede ocurrir que las comunicaciones no lleguen a donde tienen que llegar, pero las mías son solo interpretaciones. Sé que ambas partes han sido informadas. Vaya declaraciones, ¿eh? Entonces, ¿cómo debe interpretarse este desmentido? Diría que me sorprende y no sé a qué motivación o razonamiento responde, respondió el purpurado, precisando que la presencia hoy del Metropolitan Tonig, presidente del Departamento para las Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, en la audiencia general del Papa, no tiene nada que ver con esta misión. El encuentro está dentro de las comunicaciones normales que hay, también con los jefes de los dicasterios de la Curia Romana, explicó Parolin. Por otra parte, el juicio del secretario de Estado sobre el nuevo ataque recíproco con drones contra el Kremlin, que ha generado acusaciones mutuas de terrorismo, fue tajante. Todos los actos de guerra, sobre todo si sirven para crear un clima más hostil, desde luego no acercan la paz, explicó. No sé si hoy se dan las condiciones para un alto el fuego. Esperemos. Creo que esta iniciativa, si la hay, del Vaticano debería ir también en esa dirección. Como siempre hemos dicho, a uno le gustaría llegar a un cese de los combates y luego iniciar un proceso de paz. A continuación, Parolin, también con vistas al 9 de mayo, día en el que está previsto que comience la nueva ofensiva rusa contra Ucrania,
Relanzó la invitación que el Papa siempre ha dirigido a las dos partes en conflicto para encontrar puntos de acuerdo y poner fin a esta masacre que está afectando fuertemente a Ucrania, pero que también tiene implicaciones no indiferentes para Rusia. Como siempre, hemos dicho que nos gustaría llegar a un cese de los combates y después iniciar un proceso de paz, concluyó el purpurado. Finalmente, Parolin compartió una reflexión sobre don Tonino Bello, recordado este 3 de mayo, 30 años después de su muerte, en el libro firmado por el actual obispo de Molfetta, Monseñor Domenico Cornacchia, titulado Testigo y Maestro de Virtud, el camino cristiano de don Tonino Bello. Realmente trabajó mucho por la paz, primero en la guerra del Golfo y después en la de los Balcanes, y dio signos concretos de paz, exponiéndose en primera persona y pidiendo un compromiso no solo verbal a favor de la paz. Quizás, señala Parolin, necesitamos profetas de paz en nuestro tiempo. Profetas de paz en nuestro tiempo. Y esto es lo que el mundo quiere oír. Cuando sabemos que dice el texto, dirán paz, paz, y no hay paz. Y en las escenas finales de la historia de este mundo, lo que no habrá será paz. Solo en un periodo casi al final, antes de que vuelva a estallar todo por los aires y luego empiecen a caer de lleno las plagas. Bien, pues ya veis, el cardenal Parolin tiene claro que Rusia y Ucrania saben que el Papa o el papado en general están trabajando para ese acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Los otros lo niegan, pero Estados Unidos no. ¿A qué se responde todo este juego? Pues vaya usted a saber, porque los tejemanejes vaticanos son de un intrínculis tan complicado que hasta que no se producen los hechos no lo sabes. Pero evidentemente queda claro que quien quedará como el benefactor de toda esta cuestión, tarde o temprano, va a ser el Papa de turno, o el papado en general, el Vaticano. Presidenta de Hungría agradece al Papa Francisco por su visita y su defensa de la familia. Y aquí los tenéis. Katalin Novak, presidenta de Hungría, agradeció al Papa Francisco por su reciente visita al país, donde confirmó en la fe al pueblo húngaro y alentó la constante defensa de la familia ante los desafíos del mundo de hoy. Santo Padre, nuestros corazones están llenos de gratitud y de amor. En mi nombre y en el de la nación húngara, quisiera agradecerle que haya visitado una vez más a Hungría, indicó Novak en un videomensaje en español publicado en su cuenta de Twitter. El Papa Francisco visitó Hungría en ese viaje apostólico número 41 fuera de Italia. Casi nada, ¿eh? La visita de su santidad nos ha dado fuerza, esperanza y afirmación y ha dejado momentos que serán recordados por las generaciones venideras, continuó la presidenta de Hungría. Anda, que también sabe que vendrá Cristo pronto, ¿no? Para poner fin a todo esto, no tiene ni idea. Pues ojalá el mensaje del cuarto ángel le llegue también anunciando que esto se acaba en 2031, que Cristo vuelve, porque no habrá generaciones venideras. Esta es la última generación. Gracias por abrazar a la nación húngara, por fortalecernos en nuestro compromiso con nuestras raíces cristianas, en defender la familia y en nuestros esfuerzos constantes por la paz, prosiguió. Gracias por ayudarnos a los húngaros a acercarnos unos a otros y a Dios, expresó la mandataria. Y no es que lo esté despidiendo, es que dice uno acercarse unos a otros y también acercarse a Dios. Ya veis el papel del papado, Van a quedar como los buenos en todas partes. Y al final, ¿por qué le harán caso? Pues porque estará haciendo esta labor hasta que finalmente todo cuaje. Y eso va a acontecer, no lo olvidéis, va a acontecer. Rezamos por el Santo Padre y le pedimos que guarde en su corazón a la nación húngara, en el lugar distinguido del que dio testimonio durante su visita apostólica a Hungría. Que Dios le bendiga, concluyó. Con su viaje a Hungría, el Santo Padre estuvo en la región central de Europa, en un país fronterizo con Ucrania, en guerra desde hace más de un año tras la invasión de Rusia. Bien, pues esto es lo que ha dado la visita del Papa a Hungría, no solo cuando estuvo allí, sino después. Y esto es lo último que ha aparecido. Y os lo hemos mostrado para que veáis cómo verdaderamente
todo el mundo, ¿qué hace? Está por la bestia sí o sí. Aún hay reticencias, ya lo veis con Rusia, la Iglesia Ortodoxa rusa tiene una parte de ellos que parece ser que están negociando con el papado, pero otros se resisten, por eso hubo el conflicto. No quieren ecumenismo, pero esto tarde o temprano se va a terminar y el papado conseguirá su objetivo. Pero qué interesante ver cómo todo el mundo va en pos de la bestia y el papado se está erigiendo como el portador de la paz por todos lados y todo consagrándolo a la reina de la tierra, del cielo y de la paz. Y así terminará el mundo, totalmente engañado, porque todo esto les llevará a un espiritismo y unas manifestaciones impresionantes en el cual caerán prácticamente cada habitante de este planeta. Si no se abraza la verdad, vas a caer. Sí, sí, así de claro. Vas a caer. Y terminamos con esta imagen, con los jesuitas bendiciendo al Papa. Y él en ese acto de humildad, como siempre. Los que mueven el mundo, los que mueven las políticas, las guerras, las que la están liando por detrás, y tanta gente aún no lo sabe, que lo ha hecho durante toda su historia, toda. Para eso se generaron y para eso siguen, lamentablemente. Hasta aquí la conferencia del Papa Hungría. Y el Papa no va a parar. Este o el que venga seguirá haciendo lo que tiene que hacer. Y las profecías se van a cumplir de lleno. Y avisados estamos. Maranata 2031. Dios os bendiga.